Por más dolorosas que puedan ser, las compensaciones representan una oportunidad significativa. Al obligarnos a sopesar ambas opciones y seleccionar estratégicamente la mejor para nosotros, aumentamos significativamente nuestras posibilidades de lograr el resultado que deseamos. Al igual que Southwest, podemos disfrutar del éxito que se obtiene al hacer un conjunto consistente de opciones. Observé un ejemplo de esto en un vuelo reciente a Boston, cuando comencé a conversar con dos padres que iban de camino a visitar a su hijo en Harvard. Estaban claramente orgullosos de que su hijo estuviera allí, y yo tenía curiosidad acerca de la estrategia que ellos y él habían seguido para que lo aceptaran. Dijeron: le pedimos que probara muchas cosas diferentes, pero en cuanto quedó claro que una actividad no iba a ser su gran cosa, lo discutimos y lo sacamos. El punto aquí no es que todos los padres quieran que sus hijos vayan a Harvard. El punto es que estos padres esencialistas habían decidido conscientemente que su objetivo era que su hijo fuera a Harvard y entendieran que ese éxito requería hacer concesiones estratégicas. Esta lógica también es válida en nuestras vidas personales. Cuando éramos recién casados, Ana y yo conocimos a alguien que tenía, por lo que podíamos ver, un matrimonio y una familia asombrosos. Queríamos aprender de él, así que le preguntamos: ¿cuál es tu secreto? Una de las cosas que nos dijo fue que él y su esposa habían decidido no ser parte de ningún club. Él no se unió a la logia local. Ella no se unió a los clubes de libros. No era que no les interesaran esas cosas. Simplemente fue que hicieron el intercambio para pasar ese tiempo con sus hijos. A lo largo de los años, sus hijos se han convertido en sus mejores amigos. Bien vale la pena el sacrificio de cualquier amistad que puedan haber hecho en el campo de golf o en copias de Ana Karenina. Los esencialistas ven las compensaciones como una parte inherente de la vida, no como una parte inherentemente negativa de la vida. En lugar de preguntar: ¿a qué tengo que renunciar?, preguntan: ¿a qué quiero ir a lo grande? El impacto acumulativo de este pequeño cambio en el pensamiento puede ser profundo. Esencialista no esencialista piensa: yo puedo hacer ambas cosas. Pregunta: ¿cómo puedo hacerlo todo? Pregunta: ¿qué es el compromiso que quiero hacer? Pregunta: ¿qué puedo hacer en grande? En un artículo llamado Rie, Kookaburra publicado en The New El Neoyorquino, David Sedaris da un relato humorístico de su experiencia al recorrer el arbusto australiano. 9. Mientras caminaba, su amigo y guía del día comparte algo que ella ha escuchado al pasar en una clase de administración. Imagina una estufa de 4 quemadores, instruye a los miembros de la fiesta. Un quemador representa a tu familia, uno es tus amigos, el tercero es tu salud y el cuarto es tu trabajo. Para tener éxito, debes cortar uno de tus quemadores. Y para ser realmente exitoso tienes que cortar 2. Por supuesto, esto fue irónico. No estoy aquí para sugerir que vivir el camino del esencialista nos obliga a decidir entre nuestras familias y nuestra salud y nuestro trabajo. Lo que estoy sugiriendo es que cuando nos enfrentamos a una decisión en la que una opción prioriza a la familia y otra prioriza a los amigos, la salud o el trabajo, debemos estar preparados para preguntar: ¿qué problema desea? Las compensaciones no son algo que deba ser ignorado o rechazado. Son algo para ser abrazados y hechos de manera deliberada, estratégica y reflexiva. Explorar, discernir el vital pocos de los triviales muchos. Una paradoja del esencialismo es que los esencialistas en realidad exploran más opciones que sus contrapartes no esencialistas. Los no esencialistas se entusiasman con prácticamente todo y, por lo tanto, reaccionan ante todo. Pero como están tan ocupados buscando cada oportunidad de idea, en realidad exploran menos. El camino del esencialista, por otro lado, es explorar y evaluar un amplio conjunto de opciones antes de comprometerse con cualquiera. Debido a que Essentialist se comprometerá y se hará grande con solo algunas ideas o actividades vitales, exploran más opciones al principio para asegurarse de que elijan la correcta más adelante. En la parte 2, discutiremos 5 prácticas para explorar lo que es esencial. La atracción gravitatoria del no esencialismo puede ser tan fuerte que puede ser tentador saltarse o pasar por alto este paso.
Sin embargo, este paso, en sí mismo, es esencial para la búsqueda disciplinada de menos. Para discernir qué es verdaderamente esencial, necesitamos espacio para pensar, tiempo para mirar y escuchar, permiso para jugar, sabiduría para dormir y disciplina para aplicar criterios altamente selectivos a las elecciones que hacemos. Irónicamente, en una cultura no esencialista estas cosas, espacio, escuchar, jugar, dormir y seleccionar, pueden considerarse distracciones triviales. En el mejor de los casos, se considera que es bueno tenerlos. En el peor de los casos, son ridiculizados como evidencia de debilidad y despilfarro. Todos sabemos que la persona altamente ambiciosa o productiva que piensa, por supuesto, me encantaría poder reservar un tiempo en el calendario simplemente para pensar, pero es un lujo que no podemos permitirnos ahora. O jugar. ¿Quién tiene tiempo para jugar? Estamos aquí para trabajar. O como me dijo un líder en un proceso de incorporación, espero que haya dormido bien. No conseguirás mucho de eso aquí. Si cree que estar demasiado ocupado y demasiado extendido es evidencia de productividad, entonces probablemente crea que la creación de espacio para explorar, pensar y reflexionar debe mantenerse al mínimo. Sin embargo, estas mismas actividades son el antídoto contra la actividad no esencial que afecta a muchos de nosotros. En lugar de desviaciones triviales, son fundamentales para distinguir lo que en realidad es una desviación trivial de lo que es verdaderamente esencial. Los esencialistas pasan todo el tiempo posible explorando, escuchando, debatiendo, cuestionando y pensando. Pero su exploración no es un fin en sí mismo. El propósito de la exploración es discernir los pocos vitales de los muchos triviales. Capítulo 5. Escapar. Las ventajas de estar no disponible. Sin grandes solitudes, ningún trabajo serio es posible. Pablo Picasso. Frank O'Brien es el fundador de Conversations, una compañía de servicios de marketing con sede en Nueva York que ha sido incluida en la lista Incorporated 500, 5000 de las empresas privadas de más rápido crecimiento en los Estados Unidos. En respuesta al ritmo frenético del lugar de trabajo de hoy, inició una práctica radical. Una vez al mes reúne a cada empleado de su compañía de 50 personas en una habitación por un día completo. Los teléfonos están prohibidos. El correo electrónico está prohibido. No hay agenda. El propósito de la reunión es simplemente escapar para pensar y hablar. Tenga en cuenta que no celebra esta reunión a mediados del viernes del mes, cuando la productividad puede ser lenta y la gente no está haciendo ningún trabajo real de todos modos. Celebra esta reunión de un día de duración el primer lunes del mes. La práctica tampoco es solo una disciplina interna. Incluso sus clientes saben que no deben esperar una respuesta en este no llamar el lunes. 1. Él hace esto porque sabe que su gente no puede entender que es esencial si están constantemente de guardia. Necesitan espacio para averiguar lo que realmente importa. Él escribió: creo que es fundamental dejar de lado para respirar, mirar alrededor y pensar. Necesitas ese nivel de claridad para innovar y crecer. Además, él usa la reunión como una prueba de fuego para alertarlos si los empleados pasan demasiado tiempo en lo no esencial. Si alguien no puede asistir a la reunión también. Pasan muchas cosas, eso me dice que estamos haciendo algo de manera ineficiente o que tenemos que contratar a más personas. Si su gente está demasiado ocupada para pensar, entonces están demasiado ocupadas, punto. Necesitamos espacio para escapar para discernir a los pocos esenciales de los muchos triviales. Desafortunadamente, en nuestra era hambrienta del tiempo no obtenemos ese espacio por defecto, solo por diseño. Un líder con el que trabajé admitió quedarse en una empresa durante 5 años. ¿Por qué? Debido a que estaba tan ocupado en la compañía, no se tomó el tiempo para decidir si debería estar en la compañía. Las exigencias de cada día le impidieron realmente retroceder para obtener una perspectiva. De manera similar, un vicepresidente senior de una importante empresa de tecnología global me dijo que pasa 35 horas a la semana en reuniones.
Está tan concentrado en estas reuniones que no puede encontrar ni una hora al mes para planear su propia carrera, y mucho menos cómo llevar a su organización al siguiente nivel. En lugar de darse a sí mismo el espacio para hablar y debatir lo que realmente está sucediendo y lo que realmente tiene que suceder, desperdicia su tiempo sentado en presentaciones interminables y en conversaciones entrecruzadas y multifuncionales en las que nada está realmente decidido. Antes de poder evaluar qué es esencial y qué no lo es, primero debe explorar sus opciones. Si bien los no esencialistas reaccionan automáticamente a la última idea, saltan a la última oportunidad o responden al último correo electrónico, los esencialistas eligen crear el espacio para explorar y reflexionar. Esencialista no esencialista está demasiado ocupado haciendo para pensar en la vida. Crea espacio para escapar y explorar la vida. Espacio para diseñar. El valor de crear espacio para explorar se ha enfatizado en mi trabajo con The School en Stanford, oficialmente el Instituto de Diseño Aso Plattner en Stanford. Lo primero que noté cuando entré en la sala donde me habían pedido que diera un curso fue la falta de sillas tradicionales. En cambio, hay cubos de espuma en los que puedes sentarte, algo incómodo, como pronto descubrí. Como casi todo en la escuela, esto se hace por diseño. En este caso, los cubos están allí, por lo que, después de unos minutos de incómodos, los estudiantes se ponen de pie, caminan y se relacionan entre ellos, no solo con los compañeros de clase sentados a su derecha o a su izquierda. Y ese es el punto. La escuela ha utilizado el espacio físico para alentar nuevas formas de involucrarse y pensar. Para ese fin, la escuela también ha creado un lugar para esconderse llamado Boîte Noire. Esta es una habitación pequeña diseñada deliberadamente para que quepan solo 1 a 3 personas. No tiene ventanas, está insonorizado y está deliberadamente libre de distracciones. Es, según Scott Orley y Scott Witoft en su libro Make Space, más allá de la baja tecnología. No es tecnología. Está escondido en la planta baja. No está, como señalan Orley y Witoft, en camino a ningún otro lugar. La única razón por la que vas allí es para pensar. Al crear un espacio para pensar y concentrarse, los estudiantes pueden dar un paso atrás para ver más claramente. Por alguna razón hay una asociación falsa con la palabra enfoque. Al igual que con la elección, las personas tienden a pensar en el enfoque como una cosa. Sí, el enfoque es algo que tenemos. Pero el enfoque también es algo que hacemos. Para tener enfoque debemos escapar para enfocarnos. Cuando digo enfoque, no me refiero simplemente a elegir una pregunta o posibilidad y a pensar obsesivamente. Me refiero a crear el espacio para explorar 100 preguntas y posibilidades. Un esencialista enfoca la manera en que nuestros ojos enfocan. No por fijarse en algo, sino por adaptarse constantemente y adaptarse al campo de visión. En una reunión reciente en la escuela secundaria, en otra habitación sin asientos o escritorios, pero con pizarras del piso al techo cubiertas con post-it de todos los colores insondables, me reuní con Jeremy Utley. Es mi socio en el desarrollo de una nueva clase de prototipos que, en un momento de genialidad, Jeremy apodó Designing Life, Essentially. El único propósito de la clase es crear un espacio para que los estudiantes diseñen sus vidas. Cada semana les da una excusa programada para pensar. Se ven obligados a apagar sus computadoras portátiles y teléfonos inteligentes y, en cambio, a encender todo el poder de sus mentes. Se les asigna tareas para practicar discerniendo deliberadamente a los pocos esenciales de los muchos buenos. No tienes que estar en la escuela para practicar estos hábitos. Todos podemos aprender a crear más espacio en nuestras vidas. Espacio para concentrarse. Un ejecutivo que conozco es inteligente y motivado pero está constantemente distraído. En cualquier momento dado, tendrá conversaciones en Twitter, Gmail, Facebook y múltiples mensajes instantáneos a la vez. En un esfuerzo por crear un espacio libre de distracciones, una vez intentó que su asistente ejecutivo extrajera todos los cables de Internet de su computadora. Pero todavía encontró demasiadas formas de conectarse. Entonces, cuando estaba luchando para completar un proyecto particularmente grande, recurrió a una medida desesperada.
Regaló su teléfono y se fue a un motel sin acceso a internet. Después de 8 semanas de confinamiento casi solitario, pudo terminar el proyecto. Para mí, es un poco triste que este ejecutivo haya sido conducido a tales medidas. Sin embargo, si bien sus métodos pueden haber sido extremos, no puedo discutir su intención. Sabía que hacer su mayor contribución en una tarea requería que creara el espacio para el pensamiento libre. Piensa en Sir Isaac Newton. Pasó 2 años trabajando en lo que se convirtió en Principia Mathematica, sus famosos escritos sobre la gravitación universal y las 3 leyes del movimiento. Este periodo de confinamiento casi solitario resultó crítico en lo que se convirtió en un verdadero avance que dio forma al pensamiento científico durante los próximos 300 años. Richard S. Westphal ha escrito: en la época de su celebridad, a Newton se le preguntó cómo había descubierto la ley de la gravitación universal. Pensando en ello continuamente fue la respuesta, en lo que pensó en eso continuamente, es decir, exclusiva o casi exclusivamente. 3. En otras palabras, Newton creó un espacio para una concentración intensa, y este espacio ininterrumpido lo habilitó él para explorar los elementos esenciales del universo. Inspirado por Newton, adopté un enfoque similar, aunque quizás menos extremo, para escribir este libro. Bloqueé 8 horas al día para escribir. De 5 a.m. a 1 p.m., 5 días a la semana. La regla básica era que no había correo electrónico, ni llamadas, ni citas, ni interrupciones hasta después de la 1 p.m. No siempre lo conseguía, pero la disciplina marcaba una gran diferencia. Configuré mi correo electrónico de respuesta para explicar que estaba en modo monje hasta después de que se completó el libro. Es difícil exagerar cuánta libertad encontré en este enfoque. Al crear un espacio para explorar, pensar y escribir, no solo hice mi libro más rápido, sino que también obtuve el control sobre cómo pasé el resto de mi tiempo. Parece obvio, pero ¿cuándo fue la última vez que se tomó el tiempo de su ajetreado día simplemente para sentarse y pensar? No me refiero a los 5 minutos durante el viaje de la mañana que dedicó a componer la lista de tareas pendientes del día, ni a la reunión que dedicó a reflexionar sobre cómo abordar otro proyecto en el que estaba trabajando. Estoy hablando de apartar deliberadamente el tiempo libre de distracciones en un espacio libre de distracciones para hacer absolutamente nada más que pensar. Por supuesto, esto es más difícil hoy que nunca en nuestro mundo sobrecargado de gadgets. Un líder de Twitter una vez me preguntó: ¿puedes recordar cómo era estar aburrido? Ya no sucede. Tiene razón. Hace apenas unos años, si estaba atrapado en un aeropuerto esperando un vuelo retrasado, o en la sala de espera de un consultorio médico, probablemente se quedó allí sentado, mirando al espacio, sintiéndose aburrido. Hoy, todos los que esperan en un aeropuerto o en una sala de espera están pegados a las herramientas tecnológicas de su elección. Por supuesto, a nadie le gusta estar aburrido. Pero al eliminar cualquier posibilidad de aburrimiento, también hemos perdido el tiempo que solíamos tener para pensar y procesar. Aquí hay otra paradoja para usted. A medida que las cosas se vuelven más rápidas y ocupadas, más necesitamos incorporar el tiempo de reflexión en nuestro calendario. Y cuanto más ruidosas se ponen, más necesitamos construir espacios de reflexión silenciosos en los que podamos enfocarnos de verdad. No importa lo ocupado que piense que está, puede dedicar tiempo y espacio para pensar en su jornada laboral. Jeff Weiner, el CEO de LinkedIn, por ejemplo, programa hasta 2 horas de espacio en blanco en su calendario todos los días. Los divide en incrementos de 30 minutos, pero no programa nada. Es una práctica simple que desarrolló cuando las reuniones consecutivas lo dejaron con poco tiempo para procesar lo que sucedía a su alrededor. Al principio, se sentía como una indulgencia, una pérdida de tiempo. Pero eventualmente encontró que era su herramienta de productividad más valiosa. Él lo ve como la principal forma en que puede asegurarse de estar a cargo de su propio día, en lugar de estar a merced de él. Como me explicó:
Recuerdo un día en particular en el que, debido a las circunstancias, estuve en una conferencia telefónica o en reuniones sin parar de 5 a.m. a 9 p.m. Al final del día, recuerdo cómo frustrado me sentí al pensar que no tenía control de mi agenda ese día. Más bien, estaba en control de mí. Sin embargo, esa frustración inmediatamente dio paso a una sensación de gratitud dado que fue el único día que recordaba haberlo sentido así desde que asumí mi rol actual. En este espacio, puede pensar en las preguntas esenciales. ¿Cómo será la compañía en 3 o 5 años? ¿Cuál es la mejor manera de mejorar un producto ya popular o abordar una necesidad no satisfecha de un cliente? ¿Cómo ampliar una ventaja competitiva o cerrar una brecha competitiva? También usa el espacio que crea para recargarse emocionalmente. Esto le permite cambiar entre el modo de resolución de problemas y el modo de entrenamiento que se espera de él como líder. Para Jeff, crear espacio es más que una práctica. Es parte de una filosofía más amplia. Ha visto los efectos de la indisciplinada búsqueda de más en las organizaciones y en la vida de los ejecutivos. Así que para él no es un eslogan o una frase de moda. Es una filosofía. Espacio para leer. Podemos inspirarnos más en el ejemplo del CEO Bill Gates, quien regularmente, y famoso, se toma una semana regular de sus tareas diarias en Microsoft simplemente para pensar y leer. Una vez asistí a una sesión de preguntas y respuestas con Bill en la sede de la Fundación Bill y Melinda Gates en Seattle, Washington. Por casualidad, acababa de completar su última semana de pensar. Aunque había oído hablar de esta práctica, lo que no sabía era que se remonta a la década de 1980 y que se mantuvo firme durante la expansión de Microsoft. 5. En otras palabras, 2 veces al año, durante el tiempo más ocupado y frenético en la historia de la compañía, él todavía creó tiempo y espacio para recluirse por una semana y no hacer nada más que leer artículos, su registro es 112, y libros, tecnología de estudio, y pensar en el cuadro más grande. Hoy todavía se toma el tiempo lejos de las distracciones diarias de ejecutar su fundación para simplemente pensar. Si reservar una semana completa parece abrumador o imposible, hay maneras de poner una pequeña semana de pensar en todos los días. Una práctica que he encontrado útil es simplemente leer algo de la literatura clásica, no un blog, el periódico o la última novela de playa, durante los primeros 20 minutos del día. Esto no solo aplasta mi tendencia anterior a revisar mi correo electrónico tan pronto como me despierto, sino que también centra mi día. Amplía mi perspectiva y me recuerda temas e ideas que son lo suficientemente esenciales como para haber resistido la prueba del tiempo. Mi preferencia es por la literatura inspiradora, aunque tal elección es personal. Pero para los interesados, aquí hay algunos a considerar. Zen, la razón de la sinrazón. La sabiduría de Confucio. La Torá, la Sagrada Biblia. Tao, saber y no saber. El significado del glorioso Corán. Una traducción explicativa. Como el hombre piensa. El Gandhi esencial. Walden, o La vida en el bosque. El libro de Mormón. Las meditaciones de Marco Aurelio. Y los Upanishads. Hay una gran variedad de opciones. Solo asegúrese de seleccionar algo que haya sido escrito antes de nuestra era hiperconectada y que, sin embargo, parezca temporal. Tales escritos pueden desafiar nuestras suposiciones acerca de lo que realmente importa. Ya sea que pueda invertir 2 horas al día, 2 semanas al año, o incluso 5 minutos cada mañana, es importante dejar espacio para escapar en su ajetreada vida. Capítulo 6. Mira, vea lo que realmente importa. ¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido en la información? T.S. Eliot. La difunta escritora Nora Ephron es posiblemente mejor conocida por películas como Psycho, Sleepless in Seattle y When Harry Met Sally, cada una de las cuales fue nominada a un premio de la Academia. El éxito de Ephron como escritor y guionista tiene mucho que ver con su capacidad para captar la esencia de una historia, una habilidad que perfeccionó en su carrera anterior como periodista. Pero durante todos sus años en el mundo del periodismo de alto octanaje, la lección que la afectó más profundamente se remonta a sus años de escuela secundaria. Charlie E.O. Sims enseñó una clase de periodismo 101 en la preparatoria Beverly Hills.
Comenzó el primer día de la clase en la que Efron asistió de la misma manera que lo haría cualquier maestro de periodismo, explicando el concepto de líder. Explicó que un liderazgo contiene el por qué, qué, cuándo y quién de la pieza. Cubre la información esencial. Luego les dio su primera tarea: escribir una pista para una historia. Sims comenzó presentando los hechos de la historia. Kenneth L. Peters, director de Beverly Hills High School, anunció hoy que toda la facultad de la escuela secundaria viajará a Sacramento el próximo jueves para un coloquio sobre nuevos métodos de enseñanza. Entre los oradores estarán la antropóloga Margaret Mead, el presidente de la universidad, el Dr. Robert Maynard Hutchins, y el gobernador de California Edmund Pat Brown. Los estudiantes trabajaron con sus máquinas de escribir manuales tratando de mantenerse al día con el ritmo de los maestros. Luego entregaron sus pistas rápidamente escritas. Cada uno de ellos intentó resumir el quién, qué, dónde y por qué de la manera más sucinta posible. Margaret Mead, Maynard Hutchins y el gobernador Brown se dirigirán a la facultad el próximo jueves. Los profesores de la escuela secundaria. Sims revisó las pistas de los estudiantes y los puso a un lado. Luego les informó que todos estaban equivocados. El plomo de la historia, dijo, fue: no habrá clases el jueves. En ese instante, recuerda Efron, me di cuenta de que el periodismo no se trataba solo de regurgitar los hechos, sino de resolver el problema. No era suficiente saber quién, qué, cuándo y dónde. Tenías que entender lo que significaba y por qué importaba. Efron agregó: él me enseñó algo que funciona tan bien en la vida como lo hace en el periodismo. 1. En cada conjunto de hechos, algo esencial está oculto. Y un buen periodista sabe que encontrarlo implica explorar esas piezas de información y descubrir las relaciones entre ellos, y mi licenciatura fue en periodismo, así que me lo tomo en serio. Significa hacer que esas relaciones y conexiones sean explícitas. Significa construir el todo a partir de la suma de sus partes y comprender cómo estas diferentes piezas se unen para que sean importantes para cualquiera. Los mejores periodistas no solo transmiten información. Su valor está en descubrir lo que realmente le importa a la gente. ¿Alguna vez te has sentido perdido e inseguro sobre en qué enfocarte? ¿Alguna vez te has sentido abrumado por toda la información que te está bombardeando y no estás seguro de qué hacer? ¿Alguna vez te has sentido mareado por las diferentes solicitudes que te llegan e incapaces de descubrir cuáles son importantes y cuáles no? ¿Alguna vez ha perdido el punto de algo en su trabajo o en su casa y no se dio cuenta de su error hasta que fue demasiado tarde? Si es así, esta próxima habilidad Essentialist será inmensamente valiosa. El panorama. El 29 de diciembre de 1972, el vuelo 401 de Eastern Airlines se estrelló contra los Everglades de Florida, matando a más de 100 pasajeros. Fue el primer accidente de un avión de fuselaje ancho y uno de los peores accidentes aéreos en la historia de los Estados Unidos. Los investigadores se sorprendieron más tarde al descubrir que, de todas las formas vitales, el avión había estado en perfectas condiciones de trabajo. Entonces, ¿qué salió mal? El jet Lockheed se había estado preparando para aterrizar cuando el primer oficial Albert Stockstill notó que el indicador del tren de aterrizaje, una pequeña luz verde que indica que el tren de la nariz está bloqueado, no se había encendido. Sin embargo, el engranaje de la nariz estaba bloqueado. El problema era la luz indicadora, no la función de engranaje. Sin embargo, mientras los oficiales estaban hiperfocos en el indicador de marcha, no se dieron cuenta de que el piloto automático había sido desactivado hasta que fue demasiado tarde. En otras palabras, el engranaje de la nariz no causó el desastre. La tripulación que perdió de vista el problema más grande, la altitud del avión, lo hizo. Ser un periodista de tu propia vida te obligará a dejar de enfocarte en todos los detalles menores y ver el panorama general. Puede aplicar las habilidades de un periodista sin importar en qué campo se encuentre, incluso puede aplicarlas a su vida personal. Al entrenarse para buscar el protagonista, de repente se encontrará capaz de ver lo que se ha perdido. Podrá hacer más que simplemente ver los puntos de cada día. También los conectará para ver las tendencias.
En lugar de solo reaccionar a los hechos, podrá concentrarse en los problemas más importantes que realmente importan. Filtro para el fascinante. Sabemos instintivamente que no podemos explorar cada pieza de información que encontramos en nuestras vidas. Discernir lo que es esencial para explorar requiere que seamos disciplinados en la forma en que escaneamos y filtramos todos los hechos, opciones y opiniones en conflicto que compiten constantemente por nuestra atención. Recientemente, conversé con Thomas Friedman, columnista del New York Times y periodista premiado, sobre cómo filtrar la información esencial del ruido no esencial. Antes de reunirme con él había estado en una reunión de almuerzo con fuentes de una columna que estaba escribiendo. Alguien en el almuerzo pensó al principio que no estaba prestando atención a las bromas en la mesa. Pero él estaba escuchando. Estaba tomando toda la conversación en la mesa. Simplemente estaba filtrando todo lo que no era lo que realmente llamaba su atención. Luego trató de conectar los puntos haciendo muchas preguntas solo sobre lo que acababa de despertar su interés. Los mejores periodistas, como Friedman compartió después conmigo, escuchan lo que otros no escuchan. En el almuerzo, él había estado escuchando lo que se decía solo en la periferia. Escuchaba más por lo que no se decía. Los esencialistas son observadores y oyentes poderosos. Sabiendo que la realidad de las compensaciones significa que no pueden prestar atención a todo, escuchan deliberadamente lo que no se afirma explícitamente. Ellos leen entre líneas. O como Hermione Granger, de la fama de Harry Potter, un esencialista poco probable, te lo concedo, pero un esencialista a este respecto de todos modos, lo dice, en realidad soy muy lógico, lo que me permite ver más allá de los detalles extraños. Y perciba claramente lo que otros pasan por alto. 3. Los no esencialistas escuchan también. Pero escuchan mientras se preparan para decir algo. Se distraen por ruidos extraños. Se enfocan demasiado en detalles intrascendentes. Escuchan la voz más fuerte pero reciben el mensaje equivocado. En su afán de reaccionar se les escapa el punto. Como resultado, pueden, usando una metáfora de C.S. Lewis, correr con extintores de incendios en tiempos de inundación. 4. Pierden la ventaja. Esencialista no esencialista presta atención a la voz más alta. Oye todo lo que se dice, está abrumado por toda la información. Presta atención a la señal en el ruido. Escucha lo que no se dice. Busca la esencia de la información en el caos del moderno lugar de trabajo, con tantas voces a nuestro alrededor que nos llevan en muchas direcciones. Es más importante que nunca que aprendamos a resistir el canto de la sirena de distracción y mantener los ojos y oídos abiertos para los titulares. Aquí hay algunas maneras de aprovechar a su periodista interior. Mantén un diario. Al decir lo obvio, las palabras diario y periodista provienen de la misma raíz. Un periodista es, en el sentido más literal de la palabra, alguien que escribe un diario. Por lo tanto, una de las formas más obvias y poderosas de convertirse en periodista de nuestras propias vidas es simplemente llevar un diario. La triste realidad es que los humanos somos criaturas olvidadizas. Incluso me atrevería a decir sorprendentemente olvidadizo. ¿No me crees? Puede probar esta teoría ahora mismo intentando recordar de memoria lo que comió en la cena hace 2 semanas el jueves. O pregúntese a qué reuniones asistió hace 3 semanas el lunes. Si usted es como la mayoría de las personas, dibujará un espacio en blanco total en este ejercicio. Piense en un diario como en un dispositivo de almacenamiento para hacer una copia de seguridad del disco duro defectuoso de nuestro cerebro. Como alguien me dijo una vez, el lápiz más débil es mejor que el recuerdo más fuerte. Durante los últimos 10 años, he mantenido un diario, utilizando un método contraintuitivo pero eficaz. Es simplemente esto. Escribo menos de lo que tengo ganas de escribir. Normalmente, cuando las personas comienzan a escribir un diario, escriben páginas el primer día. Entonces, para el segundo día, la posibilidad de escribir tanto es desalentadora, y ellos postergan o abandonan el ejercicio. Entonces aplique el principio de menos pero mejor a su diario. Evite escribir más hasta que el diario se haya convertido en un hábito.
También sugiero que, una vez cada 90 días, tome una hora para leer las entradas de su diario de ese periodo. Pero no se centre demasiado en los detalles, como la reunión de presupuesto hace 3 semanas o la cena de pasta del jueves pasado. En su lugar, centrarse en los patrones o tendencias más amplias. Captura el titular. Busque la ventaja en su día, su semana, su vida. Los cambios pequeños e incrementales son difíciles de ver en el momento, pero con el tiempo pueden tener un enorme efecto acumulativo. Salir al campo. Han Chen formaba parte de un equipo de estudiantes en una clase de D-School llamada Diseño para una asequibilidad extrema. La clase los desafió a diseñar una incubadora de bebés para el 1% del costo tradicional de 20,000. Según Hane, en el mundo en desarrollo 4 millones de niños con bajo peso al nacer mueren en los primeros 28 días porque no tienen suficiente grasa para regular la temperatura de su cuerpo. 5. Si hubieran corrido hacia esto como un simple problema de costos, habrían producido una incubadora eléctrica económica, una solución aparentemente razonable pero que, como resultó, no habría podido abordar la raíz del problema. En su lugar, se tomaron el tiempo para averiguar lo que realmente importaba. Fueron a Nepal para ver el desafío de primera mano. Fue entonces cuando descubrieron que el 80% de los bebés nacieron en casa, no en el hospital, en aldeas rurales sin electricidad. Por lo tanto, el verdadero desafío del equipo, de repente se hizo evidente, fue crear algo que no requería electricidad en absoluto. Con esa idea clave, comenzaron a resolver seriamente el problema en cuestión. Finalmente, Hane y otros 3 compañeros de equipo lanzaron una empresa sin fines de lucro llamada Embrace y crearon el Embrace Nest, que utiliza una sustancia similar a la cera que se calienta en agua. Luego se coloca en el saco de dormir, como la vaina, donde puede calentar a un bebé durante 6 horas o más. Al salir y explorar completamente el problema, pudieron aclarar mejor la pregunta y, a su vez, concentrarse en los detalles esenciales que, en última instancia, les permitieron hacer la mayor contribución al problema. Mantén tus ojos bien abiertos para ver detalles anormales o inusuales. Mariam Zeman es una periodista premiada del Líbano. Recientemente completó una beca de periodismo John S. Knight en la Universidad de Stanford, donde se especializó en innovación de medios y pensamiento de diseño. Le pedí que compartiera los consejos secretos de su oficio basándose en sus años de experiencia en capturar la historia real en medio de todo el ruido de la superficie. Su reacción fue alentadora. Dijo que encontrar el liderazgo y detectar la información esencial son habilidades que se pueden adquirir. Ella dijo, usted necesita conocimiento. Llegar a la esencia de una historia requiere una comprensión profunda del tema, su contexto, su adaptación al panorama general y su relación con diferentes campos. Así que ella leía todas las noticias relacionadas e intentaba detectar la información que todos los demás habían omitido o en lo que no se habían centrado lo suficiente. Mi objetivo, dijo ella, fue entender la telaraña de la historia porque eso fue lo que me permitió detectar cualquier detalle o comportamiento anormal o inusual que no encajaba con el curso natural de la historia. Mariam dice que es crucial buscar una perspectiva diferente de una historia dada, una que arroje la luz sobre el tema de una manera nueva, diferente o estimulante. Un truco que usa es el juego de roles. Se pone a sí misma los zapatos de todos los jugadores principales en una historia para comprender mejor sus motivos, razonamientos y puntos de vista. Aclarar la pregunta. Cualquiera que haya visto a políticos calificados ser entrevistados sabe cuán bien entrenados pueden estar para no responder a la pregunta que se les hace. Evadir preguntas difíciles puede ser tentador para todos nosotros. A menudo es más fácil dar una respuesta vaga y general en lugar de reunir los hechos y la información requerida para dar una respuesta reflexiva e informada. Sin embargo, la evasividad solo nos envía a una espiral no esencial de mayor vaguedad y desinformación. Aclarar la pregunta es una forma de salir de ese ciclo. Eli Cohen, vicepresidente senior de Salesforce.com, era un miembro de un equipo de 6 personas que se amontonaba en una habitación de hotel caliente en el normalmente tranquilo Caballo Point, con vista al puente Golden Gate.
Durante las siguientes 3 horas competirían contra otros 5 equipos en una simulación de negocios. La tarea consistía en responder a una serie de preguntas sobre cómo manejarían las situaciones hipotéticas de administración. A medida que el temporizador marcaba, el equipo de Eli estaba teniendo problemas para comenzar. Cada respuesta propuesta generó aún más opiniones y comentarios, y pronto, lo que debería haber sido un ejercicio de resolución de problemas bastante sencillo se había convertido en un debate extenso e indisciplinado. Estaba allí para observar y entrenar al equipo, y después de 15 minutos de esto tuve que pedirle al equipo que parara. ¿Qué pregunta estás tratando de responder? Les pregunté. Todos se detuvieron torpemente. Nadie tuvo una respuesta. Luego alguien hizo un comentario sobre otra cosa, y nuevamente el grupo se fue a la tangente. Entré y formulé mi pregunta otra vez. Y otra vez. Finalmente, el equipo se detuvo y realmente pensó en qué objetivos intentaban lograr y qué decisiones realmente se debían tomar para lograrlos. Pararon las conversaciones laterales. Revisaron todas las ideas y opiniones que habían sido descartadas al azar, escuchando los temas ocultos y las grandes ideas que los conectaban. Luego, finalmente, pasaron de un estado de mareo al movimiento. Se decidieron por un plan de acción, tomaron las decisiones necesarias y dividieron las responsabilidades. El equipo de Eli ganó por un deslizamiento de tierra. Capítulo 7. Jugar. Abraza la sabiduría de tu niño interior. Un poco de tontería ahora y luego, es acariciado por los hombres más sabios. Roald Dahl. Al final del clásico musical Mary Poppins, el áspero y desanimado señor Banks llega a su casa después de haber sido despedido, arrojado a la calle. Sin embargo, parece absolutamente encantado e inusualmente encantado, tan encantado que uno de los sirvientes concluye que se fue de su buñuelo e incluso su hijo observa. No suena como padre. De hecho, su padre es casi una persona nueva cuando presenta a sus hijos con su cometa remendada y se lanza a la canción Let's Go Fly a Kite liberado del tedioso lúgubre de su trabajo en el banco. El niño interior de Banks de repente cobra vida. El efecto de su buena alegría es magnífico, alzando los espíritus de toda la casa e infundiendo alegría, camaradería y deleite a la familia anteriormente melancólica Banks. Sí, es una historia de ficción. Pero ilustra los poderosos efectos de restaurar el juego a nuestras vidas diarias. A la mayoría de nosotros no nos enseñaron formalmente a jugar cuando éramos niños. Lo recogimos de forma natural e instintiva. Imagina la alegría pura de un bebé recién nacido mientras una madre juega a peekaboo. Piense en un grupo de niños desatando su imaginación jugando juegos de fantasía juntos. Imagine a un niño en un estado de lo que Mialik Csikszentmihalyi llama fluir mientras construye su propia minería a partir de un montón de cajas de cartón viejas pero luego, a medida que nos hacemos mayores, sucede algo. Nos introducen a la idea de que el juego es trivial. Jugar es una pérdida de tiempo. Jugar es innecesario. El juego es infantil. Desafortunadamente, muchos de estos mensajes negativos provienen del lugar donde el juego imaginativo debería ser más alentado, no reprimido. La palabra escuela se deriva de la palabra griega schole, que significa ocio. Sin embargo, nuestro moderno sistema escolar, nacido en la revolución industrial, ha eliminado el ocio, y gran parte del placer, del aprendizaje. Sir Ken Robinson, quien ha realizado el estudio de la creatividad en las escuelas el trabajo de su vida, ha observado que en lugar de alimentar la creatividad a través del juego, las escuelas pueden realmente matarlo. Nos hemos vendido a un modelo de educación de comida rápida, y está empobreciendo nuestro espíritu y nuestras energías. Al igual que la comida rápida, están agotando nuestros cuerpos físicos. La imaginación es la fuente de toda forma de logro humano. Y es lo único que creo que estamos arriesgando sistemáticamente en la forma en que educamos a nuestros hijos y a nosotros mismos. 2. En esto, él tiene razón. Esta idea de que el juego es trivial permanece con nosotros a medida que alcanzamos la edad adulta y solo se vuelve más arraigado cuando ingresamos al lugar de trabajo. Lamentablemente, no solo las empresas y organizaciones fomentan el juego. Muchos lo socavan involuntariamente.
Es cierto que algunas empresas y ejecutivos prestan atención al valor del juego en el desarrollo de la creatividad, pero la mayoría aún no logra crear el tipo de cultura lúdica que despierta la verdadera exploración. Nada de esto debería sorprendernos. Las corporaciones modernas nacieron de la revolución industrial, cuando todo su motivo de ser era lograr eficiencia en la producción masiva de bienes. Además, estos primeros gerentes buscaron su inspiración en el ejército, una entidad bastante poco juguetona. De hecho, el lenguaje del ejército sigue siendo fuerte en las corporaciones de hoy en día. Todavía hablamos a menudo de que los empleados están en la línea del frente, y la palabra compañía en sí misma es un término para una unidad militar. Si bien la era industrial nos ha dejado atrás, esas costumbres, estructuras y sistemas continúan impregnando a las organizaciones más modernas. El juego, que definiría como cualquier cosa que hagamos simplemente por la alegría de hacer en lugar de como un medio para un fin, ya sea volar una cometa o escuchar música o lanzar una pelota de béisbol, puede parecer una actividad no esencial. A menudo se trata de esa manera. Pero de hecho el juego es esencial de muchas maneras. Stuart Brown, el fundador del Instituto Nacional para el Juego, ha estudiado lo que se conoce como historias de juego de unas 6.000 personas y ha llegado a la conclusión de que el juego tiene el poder de mejorar significativamente todo, desde la salud personal hasta las relaciones, la educación y la capacidad de las organizaciones para innovar. El juego, dice, conduce a la plasticidad del cerebro, a la adaptabilidad y a la creatividad. Como lo expresa sucintamente, nada enciende el cerebro como el juego. 3. Esencialista no esencialista piensa que el juego es trivial, piensa que el juego es una pérdida de tiempo improductiva. Sabe que el juego es esencial. Una mente invitada a jugar. El valor del juego en nuestras vidas no puede ser exagerado. Los estudios del reino animal revelan que el juego es tan crucial para el desarrollo de habilidades cognitivas clave que incluso puede desempeñar un papel en la supervivencia de una especie. Bob Fagan, un investigador que ha pasado 15 años estudiando el comportamiento de los osos pardos, descubrió que los osos que jugaban más tendían a sobrevivir durante más tiempo. Cuando se le preguntó por qué, dijo, en un mundo que presenta continuamente ambigüedades y desafíos únicos, el juego prepara a estos osos para un planeta en cambio. 4. Jaak Panksepp concluyó algo similar en neurociencia afectiva. Los fundamentos de las emociones humanas y animales, donde escribió: una cosa es cierta. Durante el juego, los animales son especialmente propensos a comportarse de manera flexible y creativa. 5. Sin embargo, de todas las especies animales, escribe Stuart Brown, los humanos son los jugadores más grandes de todos. Estamos hechos para jugar y construimos a través del juego. Cuando jugamos, nos ocupamos de la expresión más pura de nuestra humanidad, la expresión más verdadera de nuestra individualidad. Es de extrañar que a menudo los momentos en que nos sentimos más vivos, los que conforman nuestros mejores recuerdos, son momentos de juego. El juego expande nuestras mentes de maneras que nos permiten explorar, germinar nuevas ideas o ver ideas antiguas bajo una nueva luz. Nos hace más inquisitivos, más en sintonía con la novedad, más comprometidos. El juego es fundamental para vivir el camino del esencialista porque alimenta la exploración en al menos 3 formas específicas. Primero, el juego amplía el rango de opciones disponibles para nosotros. Nos ayuda a ver posibilidades que de otra manera no habríamos visto y hacer conexiones que de otra manera no habríamos hecho. Abre nuestras mentes y amplía nuestra perspectiva. Nos ayuda a desafiar las suposiciones antiguas y nos hace más receptivos a las ideas no probadas. Nos da permiso para expandir nuestro propio flujo de conciencia y crear nuevas historias. O como Albert Einstein dijo una vez: cuando me examino a mí mismo y mis métodos de pensamiento, llego a la conclusión de que el regalo de la fantasía ha significado más para mí que mi talento para absorber el conocimiento positivo. 6. En segundo lugar, el juego es un antídoto para el estrés, y esto es clave porque el estrés, además de ser un enemigo de la productividad, puede en realidad cerrar las partes creativas, inquisitivas y exploratorias de nuestro cerebro. Ya sabes cómo se siente.
Estás estresado por el trabajo y, de repente, todo empieza a ir mal. No puedes encontrar tus llaves, te topas con las cosas más fácilmente, olvidas el informe crítico sobre la mesa de la cocina. Los hallazgos recientes sugieren que esto se debe a que el estrés aumenta la actividad en la parte del cerebro que controla las emociones, la amígdala, al tiempo que reduce la actividad en la parte responsable de la función cognitiva, el hipocampo. 7. El resultado es, simplemente, que realmente no puedo pensar con claridad. He visto jugar a revertir estos efectos en mis propios hijos. Cuando están estresados y las cosas se sienten fuera de control, los hago dibujar. Cuando lo hacen, el cambio es casi inmediato. El estrés se desvanece y se recupera su capacidad de exploración. En tercer lugar, como explica Edward M. A. Joel, un psiquiatra especializado en ciencias del cerebro, el juego tiene un efecto positivo en la función ejecutiva del cerebro. Las funciones ejecutivas del cerebro, escribe, incluyen planificación, priorización, programación, anticipación, delegación, decisión, análisis. En resumen, la mayoría de las habilidades que cualquier ejecutivo debe dominar para sobresalir en los negocios. 8. El juego estimula las partes del cerebro involucradas tanto en el razonamiento cuidadoso y lógico como en la exploración sin límites y sin preocupaciones. Teniendo en cuenta esto, no debería sorprender que los avances clave en el pensamiento hayan tenido lugar en tiempos de juego. A. Joel escribe: Colón estaba en juego cuando se dio cuenta de que el mundo era redondo. Newton estaba jugando en su mente cuando vio el manzano y de repente concibió la fuerza de la gravedad. Watson y Crick estaban jugando con las posibles formas de la molécula de Adam cuando tropezaron con la doble hélice. Shakespeare jugó con pentámetros yámbicos toda su vida. Mozart apenas vivió un momento de vigilia cuando no estaba jugando. Los experimentos mentales de Einstein son ejemplos brillantes de la mente invitada a jugar. 9. De trabajo y juego. Algunas empresas innovadoras finalmente están despertando al valor esencial del juego. El director general de Twitter, Dick Costolo, promueve el juego a través de la comedia. Él instigó una clase de improvisación en la empresa. Como antiguo comediante, sabe que la improvisación obliga a las personas a estirar sus mentes y pensar de forma más flexible, no convencional y creativa. Otras empresas promueven la diversión a través de sus entornos físicos. IDEO realiza reuniones dentro de un microbús. En los pasillos de Google es probable que te encuentres, en un ejemplo de muchos, un gran dinosaurio cubierto de flamencos rosados. En los estudios Pixar, las oficinas de los artistas pueden estar decoradas como cualquier cosa, desde un antiguo salón occidental hasta una cabaña de madera. La que más me sorprendió cuando visité fue la que estaba alineada del piso al techo con miles de estatuillas de Star Wars. Una mujer exitosa que una vez conocí en una editorial tenía un easy button de staples en su escritorio. Cada vez que alguien dejaba su oficina, disfrutaban de la emoción infantil de golpear su palma contra el gran botón rojo, lo que provocaba que una voz grabada anunciara en voz alta a toda la oficina: eso fue fácil. Y otra mujer al otro lado del pasillo, la misma compañía, tenía un póster enmarcado en su oficina de una ilustración de un libro infantil para recordarle la alegría de la lectura infantil. Los juguetes de escritorio, los dinosaurios cubiertos de flamencos y las oficinas llenas de figuras de acción pueden parecer a algunos una distracción, pero el punto es que pueden ser exactamente lo contrario. Estos esfuerzos cuestionan la lógica no esencialista que el juego es trivial. En cambio, celebran el juego como un motor vital de la creatividad y la exploración. Jugar no solo nos ayuda a explorar lo que es esencial en sí mismo. Entonces, ¿cómo podemos todos introducir más juegos en nuestros lugares de trabajo y nuestras vidas? En su libro, Brown incluye una cartilla para ayudar a los lectores a reconectarse con el juego. Él sugiere que los lectores minen su pasado para jugar recuerdos. ¿Qué hiciste de niño que te emocionó? ¿Cómo puedes recrear eso hoy? Capítulo 8. Dormir. Proteger el activo. Cada noche, cuando voy a dormir, muero. Y a la mañana siguiente, cuando me despierto, estoy renaciendo. Mahatma Gandhi. Geoff se sentó derecho en la cama, presa del pánico.
Sintió como si una bomba hubiera explotado en su cabeza. Estaba sudando y discombobulado. Escuchó intensamente. ¿Qué está pasando? Todo estaba en silencio. Tal vez fue una reacción extraña a algo que había comido. Intentó volver a dormir. A la noche siguiente volvió a pasar. Luego, unos días después, sucedió a la mitad del día. Acababa de regresar de la India y al principio pensó que podría ser una reacción a la medicina contra la malaria que estaba tomando en combinación con el Benadryl que tomó para ayudarlo a dormir cuando tenía el jet lag. Pero a medida que su situación empeoró, encontró que su condición era más complicada. Era como si estuviera experimentando ataques de ansiedad pero sin ninguna ansiedad, solo los síntomas físicos. Geoff era un exagerado de los libros de texto que tenía un profundo deseo de hacer una diferencia. Para dar algo de contexto para esto, su abuelo fue uno de los primeros administradores del Cuerpo de Paz. Geoff era ferozmente ambicioso, motivado y se comprometió a hacer una contribución al mundo. Estaba en el consejo de Kiva, había sido nombrado empresario del año de Ernst & Young y joven líder global por el Foro Económico Mundial, fue cofundador de un exitoso fondo de inversión de impacto y fue el CEO de una organización global de microcrédito que estaba llegando a más de 12 millones de familias pobres en todo el mundo. Tenía 36 años y estaba por encima de su juego. Geoff viajaba constantemente, lo que a menudo hacía difícil dormir. Su compañía tenía su sede en Seattle pero tenía oficinas en San Francisco, India y Kenia. Viajaba rutinariamente a Londres para reuniones, luego a la India durante 6 días para estar en 5 ciudades diferentes, a Ginebra para horas de reuniones con inversionistas, y luego regresaba a Seattle por un día y medio. Durante 3 años viajó 60 a 70% de las veces. En promedio, dormía entre 4 y 6 horas por noche. Pero a la edad de 36 años, su ritmo de trabajo comenzaba a poner en peligro su salud y su capacidad para contribuir. Lo que comenzó con los ataques nocturnos empeoró. Uno por uno, cada uno de sus órganos comenzó a apagarse. Su ritmo cardíaco era errático. Se hizo doloroso pararse derecho. Tenía que mezclar su comida porque no podía digerirla. Su presión arterial era tan baja que se desmayaba si se levantaba demasiado rápido. Fue a la sala de emergencias 2 veces. Se decía a sí mismo que reduciría la velocidad después del siguiente acuerdo, luego el siguiente, y luego el siguiente. Pero claro que no lo hizo. Estaba seguro de que si continuaba, podría salir de esto. No quería enfrentarse a las concesiones que implicaba la reducción de la escala. Pero pronto lo alcanzaron. Se vería obligado a cancelar reuniones en el último momento porque estaba demasiado débil para asistir o daría un discurso pero lo bombardearía porque su cerebro estaba nublado. Comenzó a preguntarse si estaba haciendo más daño a la compañía que bien, y definitivamente lo estaba haciendo. Finalmente, después de un diagnóstico claro, su médico le dio 2 opciones. Podría tomar medicamentos por el resto de su vida para tratar sus síntomas, o podría retirarse de todo durante 1 año o 2 para tratar y recuperarse de su enfermedad. Geoff no aceptó esta compensación al principio. Era un triatleta competitivo, y pensó que podía aplicar la misma lógica que usaría con un esguince de tobillo o un manguito rotador roto. Se jactó de decirle al médico que tomaría un par de meses de descanso y volvería a estar en plena forma. ¡Cuidado! Solo mira. Tomó un año sabático de 2 meses, y para su sorpresa se estrelló totalmente. Durmió 14 horas por noche. Luego descansó todo el día. Ni siquiera podía salir de la cama algunos días. Fue totalmente no funcional por 6 semanas. Volvió a su médico y admitió que esto iba a llevar mucho más tiempo que un par de meses. Fiel a su palabra, se deshizo de todo lo que estaba creando estrés en su vida. Dimitió de sus juntas y decidió dejar su compañía también. Dijo, la decisión de retirarse fue muy difícil. Salí de la reunión de la junta directiva, con lágrimas en los ojos, y le dije a mi esposa, no es así como quería dejar a mi bebé. Él diseñó una vida totalmente dedicada a la regeneración y la recuperación mientras seguía el protocolo de tratamiento.
Cambió su dieta. Se fue al sur de Francia por un año con su familia. El tratamiento y cambio de clima y estilo de vida funcionó. Con una nueva mentalidad, comenzó a pensar en lo que había aprendido a través de la experiencia. 2 años y medio después, Geoff estuvo en Tanzania para un evento de jóvenes líderes globales con el Foro Económico Mundial. En una noche de micrófono abierto, Geoff fue instado por aquellos que conocían su historia a compartir lo que había aprendido con el grupo de 200 compañeros. A través de una gran emoción, les dijo que había pagado un alto precio por aprender una lección simple pero esencial: proteger el activo. Protegiendo el activo. El mejor activo que tenemos para hacer una contribución al mundo son nosotros mismos. Si invertimos en nosotros mismos, y con eso quiero decir nuestras mentes, nuestros cuerpos y nuestros espíritus, dañamos la herramienta que necesitamos para hacer nuestra mayor contribución. Una de las formas más comunes en que las personas, especialmente las personas ambiciosas y exitosas, dañan este activo es a través de la falta de sueño. Si dejamos que nuestros instintos tipo A tomen el control, como Geoff, seremos tragados por completo. Nos quemaremos demasiado pronto. Necesitamos ser tan estratégicos con nosotros mismos como lo somos con nuestras carreras y nuestros negocios. Necesitamos mantener nuestro ritmo, cuidarnos y darnos combustible para explorar, prosperar y realizar. En las muchas horas que Geoff pasó descansando, llegó a ver una interesante paradoja en su adicción al logro. Para una personalidad de tipo A, no es difícil esforzarse. Empujarse hasta el límite es fácil. El verdadero desafío para la persona que prospera con los desafíos es no trabajar duro. Él le explica a cualquier superpoblador: si crees que eres tan fuerte, puedes hacer cualquier cosa que tenga un desafío para ti. Si realmente quieres hacer algo difícil, di no a una oportunidad para que puedas tomar una siesta. Cuando tenía 21 años, yo también pensaba que dormir era algo que debía evitarse. Para mí, era un mal necesario. Una pérdida de tiempo que de otra manera podría gastarse productivamente, algo para los débiles o los de voluntad débil. La visión de ser sobrehumano y dormir solo unas pocas horas por noche fue intoxicante. Incluso experimenté con algunas formas bastante drásticas y poco convencionales para tratar de reducir el sueño. Después de leer un estudio del sueño en el que algunos participantes debían dormir solo 20 minutos cada 4 horas durante todo el día, lo probé. Fue soportable por un tiempo, pero pronto descubrí que si bien técnicamente puedes sobrevivir con este horario de sueño, tiene sus inconvenientes. Por ejemplo, mientras estaba técnicamente despierto, mi cerebro apenas funcionaba. Era más difícil pensar, planificar, priorizar o ver el panorama general. Fue difícil tomar decisiones o elecciones y casi imposible discernir lo esencial de lo trivial. Pronto se volvió insostenible, pero aún estaba determinado a que cuanto menos dormía, más podía hacer. Así que adopté la nueva táctica de tirar de una noche entera por noche. Esto no fue mucho mejor. Entonces mi esposa, a quien no le importaba esta práctica, me dio un artículo que cambió completamente la forma en que veía dormir. Desafió la idea de que el sueño era un enemigo de la productividad, argumentando de manera convincente que, de hecho, el sueño era un factor determinante del rendimiento máximo. Recuerdo que el artículo citaba a los principales líderes empresariales que se jactaban de tener 8 horas completas. También recuerdo que Bill Clinton fue citado diciendo que cada error importante que había cometido en su vida había ocurrido como resultado de la falta de sueño. Desde entonces, he tratado de conseguir 8 horas por noche. ¿Qué pasa contigo? Piensa en la última semana. ¿Has dormido menos de 7 horas en alguna de esas noches? ¿Has dormido menos de 7 horas durante algunas noches seguidas? ¿Te has pillado diciendo o pensando con orgullo: yo no? No necesito las 8 horas completas. Puedo sobrevivir totalmente con 4 o 5 horas de sueño. Si pensaste que ahora mismo mientras leías esto, sacarás mucho provecho de este capítulo.
Bueno, aunque claramente hay personas que pueden sobrevivir con menos horas de sueño, he descubierto que la mayoría de ellas están tan acostumbradas a estar cansadas que han olvidado lo que realmente se siente al estar completamente descansado. El camino del no esencialista es ver el sueño como otra carga más en la vida ya sobrecargada, comprometida, pero no siempre productiva. Los esencialistas, en cambio, consideran que el sueño es necesario para operar a altos niveles de contribución más tiempo. Esta es la razón por la cual sistemáticamente y deliberadamente construyen el sueño en sus horarios para que puedan hacer más, lograr más y explorar más. Al proteger sus activos, pueden realizar su vida diaria con una reserva de energía, creatividad y capacidad de resolución de problemas a la que recurrir cuando sea necesario, a diferencia de los no esencialistas, quienes nunca pueden saber cuándo y dónde serán secuestrados por su propia fatiga. Los esencialistas eligen hacer una cosa menos ahora para hacer más mañana. Sí, es una compensación. Pero de forma acumulada, esta pequeña compensación puede generar grandes recompensas. Esencialista no esencialista piensa. Una hora menos de sueño equivale a una hora más de productividad. El sueño es para los fracasos. Dormir es un lujo. El sueño engendra la pereza. El sueño se interpone en el camino de hacerlo todo. ¿Sabe? Una hora más de sueño equivale a varias horas más de productividad mucho más alta. El sueño es para los de alto rendimiento. Dormir es una prioridad. El sueño engendra creatividad. El sueño permite los niveles más altos de contribución mental. Destruyendo el estigma del sueño. Entonces, si proteger el activo es tan importante, ¿por qué renunciamos tan fácilmente a nuestro precioso sueño? Para los vencedores, parte de la razón puede ser que simplemente se suscriben a la falsa creencia, como yo lo hice, de que si duermen menos, lograrán más. Sin embargo, existen muchas razones para desafiar esta suposición, como el creciente cuerpo de investigación que demuestra que dormir bien en la noche en realidad nos hace más productivos, no menos. En el famoso estudio de violinistas de K. Anders Ericsson, popularizado por Malcolm Gladwell como la regla de las 10.000 horas, Anders descubrió que los mejores violinistas pasaban más tiempo practicando que los simplemente buenos estudiantes. Su descubrimiento respalda la lógica esencialista al demostrar que se requiere dominio, esfuerzo concentrado y deliberado, y de hecho es alentador saber que la excelencia está dentro de nuestra esfera de influencia en lugar de ser una bendición otorgada solo a los más dotados naturalmente. Pero también se acerca peligrosamente a alentar la mentalidad no esencialista de tengo que hacerlo todo, el mito pernicioso que puede llevar a las personas a justificar el gasto de más y más horas de trabajo, con rendimientos decrecientes. Es decir, hasta que observamos un hallazgo menos conocido del mismo estudio. Que el segundo factor más importante que diferenciaba a los mejores violinistas de los buenos violinistas era en realidad el sueño. Los mejores violinistas dormían un promedio de 8-6 horas en cada periodo de 24 horas. Aproximadamente una hora más que el estadounidense promedio. Durante el periodo de una semana también pasaron un promedio de 2,8 horas de siesta por la tarde. Aproximadamente 2 horas más que el promedio. El sueño, concluyeron los autores del estudio, les permitió a estos de alto rendimiento regenerarse para que pudieran practicar con mayor concentración. Así que sí, mientras practicaban más, también aprovechaban más esas horas de práctica porque estaban mejor descansados. In Harvard Business Review article Called Sleep Deficit. The Performance Killer, Charles A. Czeisler, The Baldino Professor of Sleep Medicine at Harvard Medical School, has explained how sleep deprivation undermines high performance. Likens sleep deficit to drinking too much alcohol, explaining that pulling an all-nighter, going 24 hours without sleep, or having a week of sleeping just 4 or 5 hours a night actually induces an impairment equivalent to a blood alcohol level of 0.1%. Think about this. We would never say, this person is a great worker. Is drunk all the time.
Yet we continue to celebrate people who sacrifice sleep for work 2. Si bien el sueño a menudo se asocia con dar descanso al cuerpo, las investigaciones recientes muestran que el sueño es realmente más sobre el cerebro. De hecho, un estudio de la Universidad de Lübeck en Alemania proporciona evidencia de que dormir toda la noche en realidad puede aumentar la capacidad cerebral y mejorar nuestra capacidad de resolución de problemas. En el estudio, publicado por la revista Nature, a más de 100 voluntarios se les dio un rompecabezas numérico con un toque poco convencional. Se requería encontrar un código oculto para descubrir la respuesta 3. Los voluntarios se dividieron en dos grupos. A uno se le permitió un periodo de 8 horas de sueño ininterrumpido y otro grupo recibió sueño interrumpido. Luego, los científicos observaron qué voluntarios encontraron el código oculto y qué tan rápido lo encontraron. El resultado fue que el doble del número de personas que habían dormido durante 8 horas resolvió el problema que los voluntarios del grupo privado de sueño. ¿Por qué? Los investigadores explicaron que, mientras dormimos, nuestros cerebros trabajan arduamente para codificar y reestructurar la información. Por lo tanto, cuando nos despertamos, nuestros cerebros pueden haber hecho nuevas conexiones neuronales, lo que abre una gama más amplia de soluciones a los problemas, literalmente de la noche a la mañana. Algunas buenas noticias para los pájaros madrugadores y los búhos nocturnos entre nosotros. La ciencia demuestra que incluso una siesta puede aumentar la creatividad. En solo un ejemplo, un informe de las actas de la Academia Nacional de Ciencias reveló que incluso un solo ciclo REM, o movimiento rápido de los ojos, mejoró la integración de la información no asociada. En otras palabras, incluso un breve periodo de sueño profundo nos ayuda a establecer los tipos de nuevas conexiones que nos permiten explorar mejor nuestro mundo. In a nutshell, sleep is what allows us to operate at our highest level of contribution so that we can achieve more, in less time. We later continue to be a culture of machismo when it comes to doing without sleep. Luckily the stigma is fading, thanks in part to a few super high performers particularly in industries that typically celebrate burning the candle at both ends who have publicly boasted about getting a full 8 hours. These people many of them true essentials know their reality sleep habits give them a huge competitive advantage, and they are right. Jeff Bezos, el fundador de Amazon.com, es uno de ellos. Él dice: estoy más alerta y pienso más claramente. Me siento mucho mejor todo el día si he tenido 8 horas. Marc Andreessen, cofundador de Netscape, y un limitador de sueño reformado que trabajaba hasta las primeras horas pero aún se levanta a las 7 am, es otra. Dijo: pasaría todo el día deseando poder ir a casa y volver a la cama. Ahora dice sobre su nivel de sueño: 7 horas y comienzo a degradarme. 6 es subóptimo. 5 es un gran problema. 4 significa que soy un zombie. Los fines de semana duerme más de 12 horas. Hace una gran diferencia en mi capacidad para funcionar, dijo. These executives are quoted in an article called Sleep is the new status symbol for successful entrepreneurs. 4 Nancy Jeffrey of the Wall Street Journal writes: it's official. Sleep, the rare commodity in stressed out America, is the new status symbol. 11 Divided as a whipish filing the same 1980s overachievers who create lunches for losers also believe sleep is for suckers slumber is now being touted as the restorative companion to the creative executive mind that is we cannot at it is also the restorative companion to the discerning essentialist mind. En otro artículo del New York Times, Erin Callan, exdirectora financiera de Lehman Brothers, cuenta la historia de cómo en una fiesta de oficina en 2005, uno de mis colegas le preguntó a mi entonces esposo qué hacía los fines de semana. Ella me conocía como alguien con gran intensidad y energía. Hace kayak, va a escalar y luego corre una media maratón. Ella bromeó no, él respondió simplemente, ella duerme. Y eso era verdad. Cuando no estaba poniéndome al día con el trabajo, pasé los fines de semana recargando mis baterías para la semana que viene. 5. Entonces, si el estigma del sueño aún existe en su lugar de trabajo, considere desarrollar una iniciativa en el trabajo para fomentar explícitamente el sueño.
Si eso suena radical, considere como los muchos beneficios del sueño: mayor creatividad, mayor productividad, incluso menores costos de atención médica, tienen el potencial de afectar directamente el resultado final. Con esta perspectiva, no es tan difícil imaginar alentar a su gerente o al departamento de recursos humanos a desarrollar una política escrita. Después de todo, muchas compañías tienen políticas que abordan el consumo de alcohol y, como hemos visto, los paralelos en la forma en que afectan el alcohol y la falta de sueño. El rendimiento es real. Por ejemplo, Charles Czeisler en Harvard ha propuesto una política que indica que no se espera que ningún empleado ingrese al trabajo después de un vuelo de ojos rojos, y otras compañías permiten que los empleados lleguen tarde después de quedarse tarde en el trabajo la noche anterior. Las empresas y los líderes como estos saben que proteger sus activos es una cuestión de responsabilidad fiduciaria. Bajo los auspicios de la investigación de libros, recientemente fui a Google para tomar una siesta en una de sus famosas cápsulas de siesta. Era una cápsula de nave espacial blanca, como algo que podrías imaginarte viendo en el programa de televisión de los años 70 Mork and Mindy, de unos 20 pies cuadrados, lo suficientemente grande como para tumbarse pero no completamente plano. Tenía una cubierta en forma de cúpula que ocultaba la mayor parte de mi cuerpo, pero no la totalidad, y como resultado al principio estaba un poco cohibida y me pregunté si sería capaz de quedarme dormida. 30 minutos más tarde, cuando la cápsula vibró suavemente para hacerme saber que mi sesión había terminado, no tuve que preguntarme. Cuando me desperté de la siesta realmente podía sentir lo mucho que la había necesitado. Me sentí más claro, más agudo, más alerta. Para utilizar los POPs en Google hay un registro de calendario. ¿Cuántas personas lo usaron la semana que estuve allí? Me preguntaba. De las 50 personas que trabajan en el piso donde se encuentra, imaginé al menos 10 o 20. Incorrecto. Según el calendario, solo una persona había aprovechado esta oportunidad para recargar el cerebro y el cuerpo con 30 minutos de sueño al mediodía. Sin embargo, incluso la presencia de la cápsula es importante para señalar a los empleados que dormir es una prioridad. Nuestra máxima prioridad es proteger nuestra capacidad de priorizar. En esta sección del libro, hemos estado hablando sobre cómo explorar y evaluar opciones para discernir los pocos esenciales de los muchos triviales, mediocres o incluso los buenos. Por definición, este es un proceso de priorización. Incluye el desafío de las opciones de filtrado que, a primera vista, todas parecen importantes. Sin embargo, como lo explica la lógica de un esencialista, en realidad solo hay unas pocas cosas de valor excepcional, y casi todo lo demás es mucho menos importante. El problema de estar privado de sueño es que compromete nuestra capacidad de diferenciar y, por lo tanto, nuestra capacidad preciosa de priorizar. El sueño mejorará su capacidad para explorar, hacer conexiones y hacer menos pero mejor a lo largo de sus horas de vigilia. Capítulo 9. Seleccionar. El poder de los criterios extremos. Un proceso interior está en necesidad de criterios externos. Ludwig Wittgenstein, en una pieza llamada No More Yes. ¿Eso bien, sí? ¿O no? El popular orador de TED Derek Sivers describe una técnica simple para ser más selectivos en las elecciones que hacemos. La clave es poner la decisión a una prueba extrema. Si nos sentimos totalmente convencidos de hacer algo, entonces decimos que sí, al estilo de Derek. Cualquier cosa menos consigue un pulgar hacia abajo. O como un líder en Twitter me lo dijo una vez. Si la respuesta no es un sí definitivo, entonces debería ser un no. Es un resumen sucinto de un principio esencialista esencial, y uno que es crítico para el proceso de exploración 1. Derek vive este principio él mismo. Cuando no fue sorprendido por ninguno de los candidatos que entrevistó para un trabajo, dijo que no a todos ellos. Eventualmente encontró a la persona adecuada. Cuando se dio cuenta de que se había inscrito en varias conferencias en todo el mundo por las que no estaba realmente entusiasmado, decidió quedarse en casa y omitirlas y, a su vez, obtuvo 12 días para fines más productivos.
Cuando estaba tratando de decidir dónde vivir, descartó lugares que parecían bastante buenos, Sydney y Vancouver, hasta que visitó Nueva York y supo al instante que era exactamente el lugar adecuado para él. Piense en lo que sucede con nuestros armarios cuando usamos el amplio criterio. ¿Existe alguna posibilidad de que me ponga esto en el futuro? El armario se llena de ropa que rara vez usamos. Pero si preguntamos, ¿me encanta esto? Entonces podremos eliminar el desorden y tener espacio para algo mejor. Podemos hacer lo mismo con otras opciones, ya sean grandes o pequeñas, significativas o triviales, en cada área de nuestras vidas. La regla del 90%. Recientemente, un colega y yo estábamos trabajando para seleccionar a 24 personas de un grupo de casi 100 solicitantes de nuestra clase Diseñe su vida, esencialmente. Primero, identificamos un conjunto de criterios mínimos como puede asistir a todas las clases. Luego establecimos un conjunto de atributos ideales como está listo para una experiencia que cambia la vida. Al usar estos criterios, calificamos a cada candidato en un 1 a escala 10. Decidimos que los 9 y los 10 estaban obviamente en. Todos los menores de 7 salieron automáticamente. Entonces me dieron la tarea poco envidiable de evaluar los candidatos intermedios, los años 7 y 8. Mientras luchaba por determinar cuál de estos candidatos sería lo suficientemente bueno, tuve la idea. Si algo, o en este caso alguien, es lo suficientemente bueno, es decir, un 7 o un 8, entonces la respuesta debería ser una respuesta. No. Fue tan liberador. Puede pensar en esto como la regla del 90%, y es una que puede aplicar a casi todas las decisiones o dilemas. Cuando evalúe una opción, piense en el criterio más importante para esa decisión, y luego simplemente otorgue a la opción una puntuación entre 0 y 100. Si la califica con un porcentaje menor al 90%, luego cambie la calificación a 0 y simplemente rechace eso. De esta manera evitas quedar atrapado en la indecisión o, lo que es peor, quedarte atascado en los años 60 o 70. Piensa en cómo te sentirías si obtuvieras un 65 en alguna prueba. ¿Por qué elegirías deliberadamente sentirte así con respecto a una elección importante en tu vida?